Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a balancear las siguientes reacciones químicas. En este caso vamos a seguir el orden que ya hemos establecido para el balanceo de reacciones químicas. Vamos a empezar por los metales, seguido luego de los no metales, a excepción de hidrógeno y oxígeno, y por último vamos a balancear al hidrógeno y luego al oxígeno. Comencemos con este primer caso. Podemos empezar a balancear la ecuación química a partir de cualquiera de los dos elementos metálicos que tenemos en la ecuación. Así que vamos a empezar a trabajar con el zinc. En este caso el zinc vemos que tiene un átomo de zinc en los reactivos y tenemos también un átomo de zinc en los productos. Eso quiere decir que la ecuación está balanceada en términos de la especie zinc. Vamos ahora con el segundo metal que tenemos en la ecuación, que es la plata. En este caso tenemos un átomo de plata en los reactivos y tenemos un átomo de plata en los productos. Nuevamente podemos ver que la ecuación está balanceada en términos de plata, así que no tenemos que añadir nada a la ecuación de momento. En tercer lugar nos queda el cloro. En este caso vemos que tenemos un átomo de cloro en los reactivos, pero tenemos dos átomos de cloro en los productos. En este caso sí debemos agregar un factor para poder balancear esta ecuación. Recordemos que es recomendable que agreguemos los coeficientes estequiométricos del lado de la fórmula donde tenemos la menor cantidad de átomos del elemento que queremos balancear. Así que en este caso tenemos la menor cantidad de átomos de cloro en los reactivos. Vamos a colocar entonces un coeficiente de este lado. El coeficiente que debemos agregar tiene que ser un número que al ser multiplicado por el subíndice que tiene el elemento en la fórmula me dé la misma cantidad de átomos que tenemos en el lado de los productos. Tenemos dos átomos de cloro en los productos, así que deberíamos multiplicar al cloruro de plata por un coeficiente estequiométrico de 2, dado que este coeficiente de 2 multiplicado por el subíndice del cloro me va a dar 2 átomos de cloro en total. Con esto entonces tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos, tenemos 2 átomos de cloro en los productos y estamos balanceados para esa especie. Sin embargo, observen que a la hora de agregar el coeficiente estequiométrico en el cloruro de plata, ese coeficiente también está multiplicando a la cantidad de átomos de plata, de manera que a la hora de balancear el cloro, por accidente desbalanceamos la plata. Entonces tenemos que también volver a balancear a la especie plata en este caso. Tenemos ahora 2 átomos en los reactivos y solamente un átomo en los productos, de manera que para balancearlo lo que debemos hacer es colocar un coeficiente estequiométrico de 2 delante de la plata en los productos. Con esto tendríamos entonces 2 átomos de plata en los reactivos y 2 átomos de plata en los productos. Vamos ahora con el segundo caso. Aquí solamente tenemos un metal con el cual vamos a trabajar, que es el sodio. Así que va a ser la primera especie que vamos a balancear. Tenemos un átomo de sodio en los reactivos y tenemos 2 átomos de sodio en los productos. Colocamos un coeficiente estequiométrico del lado donde tenemos la menor cantidad de átomos de sodio, que sería en los reactivos, y el coeficiente que deberíamos agregar es un 2, que multiplicado por el coeficiente de 1 del sodio nos da 2 átomos de sodio en los reactivos y por otra parte los 2 átomos de sodio que teníamos en los productos. La siguiente especie que vamos a balancear serían los no metales. En este caso sería el azufre, dado que el hidrógeno y el oxígeno los vamos a dejar para el final. Así tenemos un átomo de azufre en los reactivos, un átomo de azufre en los productos. Esto quiere decir que estamos balanceados en términos de azufre, no es necesario agregar más coeficientes. Vamos ahora con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno podemos ver que tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos. Pero también tenemos otros 2 átomos de hidrógeno provenientes del hidróxido de sodio. Esto quiere decir que en total tenemos 4 átomos de hidrógeno. Observen entonces que a la hora de balancear tenemos que tomar en cuenta los átomos de los elementos de todos los reactivos en conjunto. En este caso, tanto los que aporta el hidróxido de sodio como los que aporta el ácido sulfúrico. Vemos que en los productos solamente tenemos hidrógeno en la molécula de agua, así que lo que debemos hacer es agregar un coeficiente estequiométrico que multiplicado por ese subíndice me dé 4, en este caso sería 2. Así tendríamos entonces 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los productos y 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. Con esto entonces estamos balanceados para el hidrógeno. Y por último, debemos balancear ahora el oxígeno.
En el caso del oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno provenientes del hidróxido de sodio y 4 átomos de oxígeno provenientes del ácido sulfúrico. Eso nos da un total de 6 átomos de oxígeno en los reactivos, y en los productos tendríamos 4 átomos de oxígeno provenientes del sulfato de sodio y 2 átomos de oxígeno provenientes de la molécula de agua. Con esto entonces tenemos 6 y 6 de cada lado y la ecuación está balanceada. Vamos ahora con el último caso. Aquí no tenemos especies metálicas, así que vamos a balancear los no metales directamente. Podemos comenzar por cualquiera de las dos especies diferentes de hidrógeno y oxígeno que tenemos, que son nitrógeno y cloro. Vamos a comenzar balanceando el nitrógeno. Tenemos un átomo de nitrógeno en los reactivos, un átomo en los productos, de manera que estamos balanceados para nitrógeno. Vamos ahora con el cloro. Tenemos 3 átomos de cloro en los reactivos y solamente un átomo de cloro en los productos. Así que debemos agregar un coeficiente estequiométrico en los productos, que multiplicado por 1, el subíndice del cloro, me dé 3. Entonces debemos agregar un coeficiente estequiométrico de 3. Seguimos entonces ahora con el hidrógeno. Observemos que en este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y tenemos 3 átomos de hidrógeno provenientes de la molécula de amoníaco y 3 átomos de hidrógeno provenientes de la molécula del ácido hipocloroso en el lado de los productos. Tenemos 6 átomos de cloro en total en los productos, de manera que tenemos que multiplicar a la molécula de agua en los reactivos por un coeficiente estequiométrico que me dé 6 átomos de hidrógeno. En este caso, ese coeficiente sería 3, dado que 3 por 2 me va a dar 6 átomos de hidrógeno. Finalmente, nos queda balancear el oxígeno, donde en los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno provenientes de la molécula de agua y en los productos tenemos también 3 átomos de oxígeno. Eso quiere decir entonces que ya la ecuación está balanceada de esta manera. En el siguiente problema tenemos solamente 2 elementos en la siguiente ecuación química. En la 4 tenemos nitrógeno e hidrógeno. Comenzamos balanceando el nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y solamente 1 en los productos. Vamos a agregar un coeficiente en los productos que me dé 2 átomos de nitrógeno. Este coeficiente sería un 2. Luego, para el hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y tenemos 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno en los productos. Así que lo que debemos hacer es multiplicar al hidrógeno en los reactivos de manera que tengamos 6 átomos. Podemos hacer una multiplicación cruzada, el subíndice que tenemos en el lado de los productos por el coeficiente lo intercambiamos y tenemos entonces 3 como coeficiente estequiométrico por 2 como subíndice, me va a dar 6 átomos de hidrógeno en total. Y así entonces la ecuación quedaría balanceada. Vamos con el último caso. Aquí tenemos un caso de balanceo de ecuaciones químicas que va a llevar un paso adicional. Esta reacción química es una reacción química de combustión. Vamos a observar cómo balancearla. Comenzamos acá con el carbono y tenemos 4 átomos de carbono en los reactivos y solamente 1 en los productos. Vamos a colocar entonces un 4 como coeficiente en los reactivos. Tenemos luego el hidrógeno, 10 átomos de hidrógeno en los reactivos, solamente 2 en los productos. Vamos a colocar un coeficiente que multiplicado por 2 me dé 10, que sería 5. Con esto entonces tenemos 10 átomos de hidrógeno en los reactivos y 10 en los productos. Vamos ahora finalmente con el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y tenemos 4 por 2, 8 átomos de oxígeno. Y luego 5 por 1, tendríamos acá adicionalmente 5 átomos de oxígeno. Esto sumado nos va a dar un total de 13 átomos de oxígeno. Aquí nos vamos a encontrar con un detalle interesante y es que no existe ningún factor estequiométrico que nosotros podamos utilizar como número entero y que multiplicado por 2 me dé 13. Ahora,
Recordemos que una de las reglas del balanceo de ecuaciones químicas es no utilizar fracciones como coeficientes estequiométricos. Sin embargo, para poder balancear esta ecuación vamos a tener que utilizar primeramente como una herramienta para el balanceo a una fracción. Cuando tenemos un caso como este, lo que debemos hacer es multiplicar del lado donde tenemos la menor cantidad de átomos de oxígeno, que sería en los reactivos, a la molécula, de manera que tengamos un coeficiente estequiométrico donde en el numerador tengamos la cantidad de átomos que yo necesito obtener, en este caso que serían 13 los que tenemos en los productos. Y como numerador vamos a tener al subíndice de la fórmula química, que en este caso es 2. Observen que si nosotros multiplicamos al oxígeno molecular por 13 medios, por reglas matemáticas, el 2 del denominador se va a cancelar con el 2 de la fórmula química. Y eso nos deja entonces con 13 átomos de oxígeno. Esta ecuación técnicamente está balanceada de manera correcta. Sin embargo, no podemos dejar el balanceo de esta manera porque está incompleto. Recordemos que no podemos utilizar un balance con fracciones como tales. Podemos usarlo como una herramienta para llegar al balance final, pero no podemos dejarla balanceada con esta fracción. Así que para poder eliminar esa fracción, lo que vamos a hacer al final es que vamos a multiplicar a todos los coeficientes estequiométricos de la ecuación química por el denominador que yo estoy poniendo en la fórmula. En este caso es un 2, así que voy a multiplicar a toda esta ecuación, todos los coeficientes estequiométricos los voy a multiplicar por 2. Esto me dejaría entonces aquí con 2 moléculas del hidrocarburo inicial que se está quemando. Al multiplicar 2 por 13 medios, lo que va a ocurrir es que se va a cancelar nuevamente el 2 del denominador con el 2 que estoy utilizando para multiplicar y me va a quedar un 13, un número entero. Y luego en el lado de los productos, 2 multiplicado por 4 me va a dar 8 y 2 multiplicado por 5 me va a dar 10. Observen que de esta manera entonces utilizamos primeramente la fracción como una herramienta inicial para el balanceo y luego eliminamos la fracción utilizando una multiplicación de todos los coeficientes estequiométricos de manera que tengamos entonces solamente números enteros. Y este sería el balance final de la ecuación química.